Ministro de Trabajo y también un analista político de la actualidad. Doctor Ledesma, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio City. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes y televidentes que a través de sus canales escuchan este prestigioso programa. Siempre es bueno conversar un poco de la situación coyuntural política con gente que ha recorrido los pasillos de Carondelet. En un año y medio, el desafío para el gobierno de Daniel Noboa Sin es no tropezar de primera. ¿Cómo se evitan los tropiezos al inicio, en los primeros escalones? Claro, para que no le dediquen Sufre Mamón como a Lazo, que casualmente coincidió con el cambio. Pero bueno, a ver, Daniel Noboa tiene varios retos y hay algunos que ya se están anunciando con alguna severidad. El discurso del sector indígena, de que ya está pues planteando unos 15 puntos que todavía no conocemos y que sobre la base de esos 15 puntos pues nos van a permitir X, Y, Z, un poco lo mismo de siempre, ¿no? Un poco lo mismo de siempre, y entre eso siempre estará fundamentalmente el tema del subsidio. Y es algo con lo que Daniel Noboa el presidente va a tener que tomar decisiones puntuales, porque teniendo en consideración que vamos a tener ya tenemos un déficit en el ingreso del presupuesto del año siguiente por el tema del Yasuní, sea de 500 millones, sea de 600, sea de 1.200, sea de que sea, es un déficit que ya de hecho existe y hay que reconocerlo como tal, indistintamente de la cifra precisa que sea. Entonces, ya hay que cubrir otras ofertas que ha hecho el presidente y de hecho hay un déficit de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares que también es real y que está declarado. Entonces la pregunta es, ese subsidio tienes que ver cómo lo manejas, no lo debes eliminar. Me parece que el subsidio vale para la gente que realmente lo necesita, pero ya no para las personas que tienen la posibilidad de no recibir el subsidio. Ahora, este tema, para hablar un poco del tema económico, no es algo que regularmente en el pasado se ha resuelto de forma rápida y quienes quisieron resolverla de forma rápida tuvieron reveses importantes de parte de la sociedad. ¿Debería entonces enfocarse el presidente en temas que podrían generar incendios o debería simplemente ir a la ejecución de presupuesto? Yo creo que si él quiere la reelección, como entiendo ya lo mencionó hace pocos días, yo no lo escuché personalmente, pero me han dicho varias personas que señaló que él iba camino a la reelección. Creo que debe hacer las dos cosas, es decir, procurar establecer bases sólidas económicas, como por ejemplo es el caso del subsidio, que no necesariamente es una solución de corto plazo, porque la implementación de cómo se establece a quién va el subsidio, pues tiene todo un proceso de ejecución que probablemente tomará más de 6 meses, probablemente mucho más. Pero creo que es una decisión que hay que tomar de cara a seguir trabajando si es que pretende seguir siendo el presidente. Y creo que hay cosas inmediatas sobre las cuales tiene que tomar decisiones. Acaban de decir, bueno, todavía no lo han decidido, el salario básico, la fijación del salario básico, que es algo que ya salió el ministro de Gobierno, que es el ministro que no tenía que salir a decirlo, pero lo dijo porque el otro ministro no existe, el señor Donoso. Así es. Entonces el señor Cucalón pues tiene que absorber las funciones de casi todo el gobierno, prácticamente inclusive las del presidente. Y ya salió a decir la propuesta que eran los $25 adicionales, propuesta que no se basa en ningún criterio técnico, es totalmente político Sí. No hay ningún basamento técnico para subir $25. Y claro, por el otro lado, los trabajadores que piden 450, que es el precio de la canasta básica, que también está mal calculada porque el INE calcula 1.6 aportantes para lograr esa canasta y en el Ecuador claramente no hay 1.6 aportantes con el déficit de empleo que existe por el mismo INE reconocido. Entonces, esos son temas inmediatos sobre los cuales el presidente Noboa le diría al presidente de la Soga, tome un respiro y usted no decida esto, digamos, usted esto no lo decida porque esto no es algo que usted debería dejarnos establecido. Y entre eso algunas otras cosas más. Entonces, yo creo que es un mix de las dos, cosas inmediatas y cosas a mediano plazo. Vamos con el tema del presidente y la asamblea, ministro. Estamos con Raúl Ledesma, exministro de Trabajo, exministro de Medio Ambiente y exgobernador de Guayaquil, y yo creo que uno de los hombres que debería ser llamado a ser ministro de gobierno. Se lo dije antes del micrófono y también se lo digo públicamente. Raúl, la asamblea y Noboa. Noboa no tiene mayoría, tiene 14 asambleístas.
o negocia con los correístas y los socialcristianos por separados, juntos, como usted quiera, o negocia con María Paula Romo, que ya dijo que ella no quiere nada con el gobierno, antes de que la llame ya dijo no quiero nada. Y no le queda mucho espacio para negociar con más. ¿Qué puede hacer, como le preguntaba también fuera de micrófonos, un presidente sin una asamblea? A ver, y ojo, la asamblea se demora casi un año en crear una ley. Correcto. Y tenemos solamente un año y 6 meses, y en un año la mayoría de estos asambleístas se van a ir a su casa porque van a ser candidatos. Es correcto, y en 8 meses o en 6 meses, si no mal recuerdo, el calendario electoral empieza el momento electoral. Correcto. O sea, no necesariamente. La campaña per se. Exacto. Entonces, digo esto porque habían voces que querían cambiar al Consejo Electoral y para eso pues no tienen sino el tiempo máximo del siguiente, que son 6 meses. A ver, ¿qué puede hacer? Primero que tiene que organizar los discursos de sus funcionarios, porque la vicepresidenta, esa sí lo escuché yo, dijo que ellos no necesitan en absoluto de la Asamblea. Que ellos no necesitan. Hay algunas voces que dicen eso. Para nada la Asamblea. Yo creo que hay cosas que en realidad no lo necesitan. Depender un poco, yo creo que en año y medio no lo necesita mayormente. Yo lo haría al revés. Yo esperaría que la Asamblea me mande proyectos que la Asamblea le interesaría aprobar y entonces empezaría ese proceso de diálogo necesario para la aprobación y en ese momento yo aprovecharía para enviar mis proyectos y también que sean materia de esa negociación de aprobación. Es decir, yo creo que yo no me anticiparía, como dice el señor Lazo, a mandar los primeros 100 minutos, 100 proyectos, ¿no? Que no mandó ni uno, pero eso fue lo que dijo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los asambleístas que he escuchado el día de hoy, del bloque del presidente y el día de ayer en esta misma radio, pues tienen un discurso totalmente contradictorio con las funciones que deben realizar los asambleístas, que es fiscalizar y legislar. Hablan de entregar medicinas, de entregar, digamos, temas por el niño, en fin, de cosas que son propias de la cartera del Ejecutivo en sus distintos ministerios. Y por el otro lado, como dije, la vicepresidenta que dice que a la Asamblea no la necesitan. Entonces, a ver, ¿van a trabajar o no van a trabajar con la Asamblea? A la Asamblea sí la necesitan, no de manera prioritaria, pero es importante porque en Ecuador pues hay 3 funciones, antes 3 poderes, por temas gramaticales le quitaron el acento de poder a función, ahora hay 4 con el Consejo de Participación, en realidad, 5 con el Consejo Electoral en realidad, pero digamos que las actuantes, en la cotidianidad son 3. Por eso decía, por el caso, porque aquí es que critican por todo, ¿no? Sí, pero bueno, son 3. Nadie le calza nada. Sí. Sufre mamón, ahí es cuando entra la canción, sufre mamón. Entonces, son 3, y con las 3 va a tener que trabajar, porque el problema de la delincuencia pasa porque la justicia suelta a los ladrones, pasa porque la policía tiene o no tiene los equipos, pero mal que bien consigue apresar a los delincuentes, y a renglón seguido la fiscalía, que tanto se rasga las vestiduras, suelta y no acusa, y los jueces sueltan y dan medidas sustitutivas. Entonces vas a tener que trabajar sí o sí con la función judicial, sí o sí, porque eso tiene que cambiar, tiene que haber un golpe de timón allí. Y con el Ejecutivo también, si bien es cierto, yo no tomaría la prerrogativa de mandar mis leyes de primera para no estar sujeto a las negociaciones chantajes, entonces pues yo esperaría al revés. Yo creo que con las leyes que tenemos bien puede funcionar sin ningún problema en Ecuador, y creo que hay temas muy inmediatos que deben de ser tomados en cuenta, como cubrir el déficit presupuestario, cubrir los temas de salud, atender los temas de la policía, el tema de la delincuencia y sobre todo la falta de empleo. Y la falta de empleo no pasa por ninguna ley, por si acaso. No. La falta de empleo pasa por la falta de capital de inversión. Claro. Así de extranjera y sencillo. local. Extranjera y local. Un trabajo es un complemento que, por supuesto, si yo tengo $100 para invertir y poner un puesto de no sé, de churros o un puesto de pasteles en la esquina, pues prefiero invertirlos en un país que me dé facilidades tributarias, que sean amigables y que me dé facilidades laborales, que meterlo en Ecuador. Eso sí, es complementario para tomar la decisión. Pero si no tengo los $100, no tengo ningún puesto de pasteles que poner. Entonces no tengo que contratar al pastelero, ni al que cocine los pasteles, ni al que los vende. Entonces, si no hay, ¿y de qué depende la plata? Bueno, eso es una política pública de financiamiento que tiene que ver con controlar las tasas de interés en el sector bancario. Obviamente el señor Lazo no lo iba a hacer, por supuesto que no.
en el privado y en el sector público, que tienes amplia libertad, a pesar de que no es plata tuya, igual es plata de los contribuyentes al fin del día, para generar líneas de crédito que generen, es verdad, más riesgo, pero teniendo un fondo de garantía que te permita, entre comillas, arriesgar esa plata. Significa prestarle a personas que no tienen capacidad de endeudamiento porque no tienen capacidad de garantizar el 120% de lo que requiere para endeudarse. Entonces, y solo para terminar, de la mano con qué debe hacer el presidente, no es ponerme a mí ni a nadie en particular, es poner a gente que en realidad tenga el conocimiento o que sepa tener un equipo, que tenga el conocimiento de administrar la cosa pública, porque si no, pues en 6 meses no saben, como decían, ni dónde queda el baño. Abogado, yo he escuchado muchas veces, y se escucha en pasillos políticos, el tema de que este gobierno, sus funcionarios han tenido mucho miedo de firmar contratos, de que Contraloría viene, que viene Contraloría. Ese es un punto. Y el otro punto que siempre se menciona es que la gente que está en lo privado, muchas veces los sueldos que se ofrecen en el gobierno no alcanzan. Claro. Y no son los adecuados. ¿Qué pueden hacer en este caso? Claro, bueno, es ridículo. Yo se lo comenté alguna vez al expresidente de Lenín Moreno, porque cuando estábamos en los ministerios tuvimos un recorte de sueldo, me acuerdo, 2 recortes del 20% de total. ¿Por la pandemia? 10%, no, al comienzo. Al comienzo. 10% Okay. al comienzo y 10% al siguiente año. Uh-huh. Y yo lo que decía el presidente, bueno, digamos, gracias a Dios, algunos, me incluyo, tenemos la suerte, la bendición de tener una familia que, pues mis hermanos en su calidad de abogados nos permiten atender un despacho como compañía y eso nos permite pues lograr unos ingresos legales y permitidos en la ley. Pero pues otras personas no. Entonces yo lo que es un ministro que tiene que manejar un presupuesto de energía y minas. De energía y minas, que es al mismo tiempo el de electricidad, que es al mismo, es decir, que manejan presupuestos por sobre los 500 millones, 600, 800 millones, pues claramente ahí hay una tentación muy grande, ¿no? Entonces creo yo que debería sincerarse y ahí sí tiene que ir de la mano con nombrar a personas que tengan definitivamente las cualidades suficientes y las calidades para poder ejercer la función en la que los ponen y que no sea pues mañana un arquitecto que vaya al Ministerio de Trabajo, por Dios. Los operadores políticos, para terminar este diálogo con el doctor Raúl Ledesma, uno de los hombres más destacados de la administración de Lenín Moreno en Carondelet. Los acuerdos al interior dependerá también de a quién pueda avalar la revolución ciudadana, porque no podemos desconocer el poder y el número de asambleístas que posee. Esa es una visión que usted también comparte. Mire, yo creo que el tema de Correa en general ya hay que irlo, no olvidando, pero creo que cada función tiene que cumplir sus competencias. Correa tiene unos temas judiciales, pues tiene todavía por presentar un recurso de revisión último. Si lo hace o no lo hace, pues será cuestión de él. Pero yo creo que no puede girar el país en torno a persigamos a Correa y odiemos a Correa. Si yo lo conozco, no solamente, digamos, por la política, sino fue mi profesor en el Colegio Cristóbal Colón, fue director de curso en un curso puntual, o sea, lo conozco, digamos, no es mi íntimo, pero lo conozco bastante bien. Siempre ha sido como fue cuando fue presidente, para bien o para mal, pero creo que de él no puede girar, alrededor de él no puede girar la política en el Ecuador, ni las decisiones que se toman. Si se puede acordar, en cualquier caso, un proyecto de ley que sea beneficioso para el Ecuador y hay que acordar con Correa, pues ya está, nadie aquí es el diablo ni es Dios, hay que acordar con quien haya que acordar si es en beneficio del Ecuador, siempre que la contraprestación no sea un tema ilegítimo o ilegal. Doctor Ledesma, queremos agradecer su participación durante esta mañana. Ha sido el doctor Raúl Ledesma, exministro del gobierno de Lenín Moreno, analizando la situación política coyuntural. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes y a ti te vuelvo a decir, sufre mamón. 8 de la mañana y 56 minutos.